amigos, amigas? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos, domingo 25 de octubre. Quiero dar la bienvenida acá a Miguel, un amigo, compañero de la U, que está promocionando lo que va a ser el día sábado 31 de octubre, respecto a esto, lo que va a ser la fiesta de Halloween, pero una fiesta muy solidaria, ¿no? Entonces, aquí está Miguel, quien les va a conversar este tema. Yo, anterior domingo, les decía, amigos, amigas, que vamos a arrancar con ese tema, ¿no? Con ese tema de solidario, con un tema de ayuda a gente que necesita. Y aquí está Miguel para podernos explicar en qué va a consistir este evento que está impulsando. Miguel, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias, Humber. Sí, vos lo has dicho que es un evento solidario porque Halloween tiene la característica de ser una fiesta donde los niños salen a pedir dulces. Pues nosotros hemos decidido salir a pedir a la calle víveres y ropa para la gente de la calle. Entonces, y vamos a salir en una marcha zombie. Vale decir que el día sábado, en la Plaza Bicentenario, nos concentramos todos. Vamos a tener show, va a haber música, va a haber espectáculo, va a haber maquillaje profesional, que lo estamos haciendo totalmente gratis, obviamente con aportes voluntarios. Y salimos en marcha por todo el Prado, recaudando víveres. En realidad ahora lo que estoy haciendo, el motivo por el que estoy acá es decir, acudir a la audiencia, que vengan, que se acerquen, que se apersonen el sábado, y que traigan sus víveres, que traigan sus vestimentas, que donar a la gente de la calle. Todo esto es para la gente de la calle. Según estadística, en La Paz tenemos 729 personas en situación de calle, pero consideramos que es más. Entonces estamos apuntando a todos los que puedan, además de pasar un momento agradable, porque va a haber música, va a haber grupos en vivo, vamos a tener premios, vamos a hacer una fiesta bastante solidaria, como lo has dicho vos, ¿no? Sí, sí, eso es importante, Miguel. Amigos, amigas, seguir nomás con un invitado que nos va a venir a hablar acerca de las instituciones, las formas democráticas en el país, los escenarios que se van a presentar, pero yo quería arrancar con la invitación de Miguel y preguntarte, Miguel, ¿por qué en Halloween? ¿Por qué en estas fechas de fines de este mes particularmente, no? Porque tenemos pensado en realidad hacerlo en varias fiestas, vale decir Navidad, vale decir Acción de Gracias, que se recuerdan en otros lados y demás cosas. Ahora Halloween se está posicionando cada vez más en nuestro medio. Y es una fiesta de consumismo. Entonces, para salir de esta aculturación, es que estamos diciendo, bueno, le daremos la vuelta al efecto de esta fiesta, que es impuesta netamente, como muchas otras también, pero esta nos disfrutamos. A nivel latinoamericano, esta fiesta, la marcha zombie, está posicionada a nivel Latinoamérica. Entonces siempre están buscando algún fin y demás, la marcha zombie como tal. En Bolivia hemos decidido hacer eso, nosotros agarrar en La Paz, hagamos la marcha zombie, sí, en Halloween sí, hagámonos un poco la burla, hagámonos un poco de sátira, porque estamos yendo como zombies ante la tecnología, ante el consumo, ante la compra-venta, y entonces le daremos la vuelta y vayamos por la gente que necesita. Importante, Miguel, ¿no? Realmente poder abrirnos a estos espacios, a estas cosas, situaciones que estás impulsando, me parece maravilloso, ¿no? Poder ayudar a gente de la calle, y más que todo porque del interior también viene, ¿no? Para estas fiestas de fin de año, y es importante poder colaborar. Pero hablando un poco de Halloween, ¿no? Aprovechando el tiempo, Miguel, quería preguntarte respecto, ¿cómo has visto? Es un tema muy polémico, ¿no? Hay gente que quiere defender lo nuestro, las tantahuaguas, nuestra tradición andina, ¿no? Pero Halloween ha empezado a meterse más en nuestro espacio, ¿no? Entonces, si uno dice, ¿y cuál, no? ¿Cuál? O le escucho a mi viejo, a mi vieja, o me voy con mis amigos de parranda a festejar Halloween, ¿no? Pero hay un tipo de sincretismo cultural. Pero ¿cuál es tu percepción que tienes respecto a esta fiesta que se va a dar? Es que es fácil en realidad, ¿no? Es fácil porque son dos fiestas distintas. Halloween, esto viene ya históricamente y todo por las Catrinas, en el lado maya, México y demás cosas, y mucho antes, mejor dicho, está pues por el lado europeo desde la cultura celta y demás cosas. Todos Santos es después, viene 2 días después que venimos y recordamos dentro del área andina, del área
de la región occidental, y es totalmente distinto, es otra cosa, es otra fiesta. En Halloween no estamos recordando muertos. En Halloween no estamos viviendo, poniéndoles bendiciones, pidiendo ayuda, recordando a la gente que ha muerto. No, en Halloween lo que estamos haciendo es divertirnos con este pretexto de la muerte. ¿Por qué? Por la quema de brujas en el lado europeo y todo ese tema histórico que no quiero aburrir aquí la cosa. Sino que más bien acá en Todos Santos, tradicionalmente nosotros, ¿qué decimos? Nuestros abuelos, nuestros mamás, nuestros papás han dicho: hay que recordar, tenemos que recordar, porque vienen y nos visitan las almitas. Incluso dentro de las mesas tan grandes que hay, por ejemplo, se pone, pues, dentro de las características, ¿no? Se ponen unas cajitas con harina y dicen: si te das cuenta, vas a ver una huella, es que va a venir la almita, dicen, ¿no? Entonces estamos recordando. ¿Y qué se pone en las mesas de Todos Santos? Se pone lo que les gustaba al difunto, a los difuntos, se pone la comida, el pancito. ¿Por qué? Y este tema del pan en el tema Todos Santos igual es bien interesante, pero te repito, no quiero ser aburrida la cosa. ¿Por qué se deja el pan? ¿Por qué haces la masita siempre? Por el tema del trabajo que se hace. El tema de amasar tiene un significado. Por eso las masitas, en realidad, las cositas que se hacen, además de recordarles al difunto como tal, dejas de manosear tanto, digamos, es como que estuvieras manoseando la carne. Eso es lo que se rescata, digamos, ¿no? Te estoy hablando de las versiones que tiene Antonio Paredes Candia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué le explica de esa manera? Y todo. Entonces, si te das cuenta, son dos cosas distintas, y yo soy un poco crítico, soy un poco molestoso con el tema de Halloween, por ejemplo, con el tema de Halloween nada más, porque si le damos tanto palo a Halloween, ¿por qué no le damos tanto palo a Navidad? Claro. No, entonces, importante, Miguel, ya para lo último, Miguel, recordarle a la audiencia que este 31 de octubre se va a realizar en la Plaza Bicentenario, ¿no? Esta fiesta solidaria. Y Miguel, bueno, eres un genio, Miguel, primero decirte eso porque lo has hecho en un día donde todo el mundo se olvida de todo y prefiere irse a festejar, pero no hay esa conciencia solidaria en momentos así, ¿no? Entonces, agradecerte por la visita, Miguel, y me imagino que más adelante estaremos conversando de este tema y mucho más. Ojalá, mi hermano, más bien te agradezco, y no soy yo, hermano, nosotros somos Illuminati, es una empresa en realidad que se dedica a la modificación corporal, se dedica al arte de modificación corporal, Illuminati Tattoo Studios, que estamos dedicados a esto, a hacer arte, pero el arte es movimiento social. Y este movimiento social es benéfico esta vez. Entonces yo los esperamos en realidad. Vamos a tener artistas invitados, vamos a tener grafitis, vamos a tener modificación corporal, vamos a tener piercings, vamos a tener maquillaje profesional, que lo vamos a hacer nosotros. Y por favor vengan, simplemente su aporte es víveres, ropa para la gente que lo más necesita, ¿no? Y va a estar muy agradecido. Y bien, amigos, esa fue la invitación. Vamos a una pequeña pausa y estaremos con nuestro tema central. Y bien, amigos, amigas, estamos de retorno con ustedes. Quiero acá presentar a un amigo, ¿no? A Ludwig Valverde, que es presidente del Colegio de Politólogos de La Paz. Ludwig, un placer enorme de que estés acá en el programa, ¿no? Realmente para abordar un tema importante al respecto, que es los escenarios que se presentan, las instituciones democráticas, las formas democráticas, ¿no? Entender la democracia, en qué consiste, en qué se representa, Ludwig, y me parece que es un tema muy álgido, un tema siempre de debate, ¿no? Ahora más en esta coyuntura, con esto del referéndum para abrir la Constitución y apostar nuevamente a una reelección del presidente Morales por 2 gestiones. Así que uno quisiera entender esos temas, Ludwig, por una parte, y por otra parte hacer un contraste con lo que ha sido la historia, ¿no? Hace unos días, mejor dicho, leía a Carlos Mesas y decía que Andrés de Santa Cruz tuvo 10 años en el poder, ¿no? Y tuvo una mano dura para gobernar, ¿no? Y quería yo saber, Luis, en este aspecto, ¿es posible que el gobierno también el presidente Evo Morales tiene una mano dura, pero entendamos qué es la democracia representada como forma de gobierno, Luis? Bienvenido nuevamente. Gracias, Humber, y un gusto estar acá, un saludo a la audiencia. Y yo creo que la democracia, el abordaje, tiene que ver con una comprensión de la cultura. Hemos cumplido hace poco, el 10 de octubre, 33 años de vida democrática en el país, y esto nos plantea algunos escenarios de reflexión. Un primer escenario tiene que ver de la comprensión de la democracia como un sistema de gobierno
Y otro escenario es como un sistema de vida. Un sistema de vida forma una cultura, y eso es lo que hemos ido trabajando los bolivianos a lo largo de estos 33 años. Entonces la democracia es una cultura, y es una cultura donde la organización del poder tiene que ver con la forma como la ciudadanía, las personas se vinculan a las decisiones. La práctica reciente del país es la década de los 80, en los que década en la que la democracia tenía un carácter eminentemente representativo. Ahí elegíamos representantes, es decir, presidente, elegíamos diputados, senadores, pero la característica de aquello era que efectivamente la democracia solamente era el hecho de ir a votar. En la década de los 90 la democracia se amplía, y la democracia, por reivindicaciones del pueblo, se vuelve eminentemente participativa. Entonces la democracia adquiere una segunda dimensión, que es su carácter participativo. Estamos hablando de mediados de los 90, con proyección hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Estamos hablando del momento en que el país se reconfigura a partir del proceso de descentralización y municipalización. Estamos hablando de la democracia participativa. En esa construcción de democracia representativa y participativa aparecen elementos como la iniciativa legislativa ciudadana o el referéndum y la asamblea constituyente, que profundizan la democracia y esta cultura de participación en la toma de decisiones de parte de los soberanos, del pueblo. Siglo XXI, la democracia es intercultural y es comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se rescata todas las formas originarias que tiene el país en la construcción el nombramiento de sus autoridades y en la construcción de las decisiones. Y aquí el valor de la comunidad no solamente es rural, sino también es urbana. La gran comunidad que tenemos los bolivianos, por ejemplo, son los municipios, y la comunidad de comunidades, el Estado boliviano. Entonces, este proceso de desarrollo de la democracia ha tenido diferentes características, producto de las luchas sociales y producto de una participación siempre cualitativa de la ciudadanía, del soberano, que ha entendido que la democracia es una cultura, es un sistema de gobierno, pero también es una forma de vida. La democracia no funciona si no tiene valores, si no tiene principios. Esto es la característica sustantiva de la democracia. Sin valores y principios que orientan el comportamiento social, la democracia no tiene sentido. La democracia sería un mero esqueleto, una mera construcción solamente de algunos aparatos. Funciona la democracia siempre y cuando exista libertad, existe igualdad, exista solidaridad, existe equidad, todos los valores, por ejemplo, y principios que hoy tenemos en Bolivia y que están rescatados en el artículo 8 de la Constitución. Entonces, esta sustancia de la democracia nos hace comprender que no solamente se trata de una organización para la toma de las decisiones, sino de una forma de vida, de una manera como entender la vida y como entender las relaciones sociales. Entonces, teóricamente, la democracia en Bolivia se ha ido profundizando, se ha ido desarrollando hasta llegar a donde hemos llegado hoy, que es esta manera de entender que todo tiene que hacerse con la participación ciudadana. Nada es posible en Bolivia, y esto lo dice la Constitución, las leyes conexas, nada es posible en Bolivia hacer sin participación ciudadana. Es decir, transversaliza toda la organización del Estado. ¿Por qué? Porque la sociedad que tenemos necesita trabajar valores y principios cotidianamente, necesita trabajar las instituciones día a día. No, perfecto, Luis, maravillosa introducción, ¿no? Muy ejemplificante este tema, pero ahora yo quería este último punto, Luis, si bien has pronunciado, se ha profundizado la democracia, un proceso de ruralización en el país, ¿no? Donde hubo más participación, una participación comunitaria, campesina, indígena, ¿no? Pero ahora, ¿qué tipo de democracia estamos viviendo, Luis, ¿no? Se ha potenciado a las organizaciones sociales, pero en esta última etapa, ¿qué tipo de democracia puedes ver? Yo creo que la democracia boliviana es una democracia producida por la movilización social. La conquista de la democracia en la década de los 70, a fines de los 70 y
comienzos de los 80, ha sido producida por los sectores y movimientos sociales de toda naturaleza, no solamente los rurales, campesinistas o campesinos o indígenas, sino también los movimientos populares urbanos. 70% del país, Humber, vive en las ciudades. Hoy, datos oficiales del censo. Bueno, los datos que se conocen, porque en realidad no tenemos datos oficiales difundidos por el Estado boliviano, pero los que se conocen nos muestran esa cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% del país comprende que la democracia excede el ámbito rural, campesinista, el ámbito solamente indígena, el ámbito solamente originario, el ámbito solamente rural. Tenemos procesos muy importantes en el país de presencia de lo rural en el mundo urbano. Tenemos redefiniciones urbanas y tenemos todo un proceso intercultural que conecta lo rural con lo urbano. Y eso se da de manera permanente, lo vemos cotidianamente. La persona puede estar con códigos urbanos en el día y en la tarde también puede manejar y puede estar con códigos rurales. Entonces, este proceso, que es importante leerlo en términos de clave cultural, es lo que nos orienta en la comprensión de la democracia. Bolivia no solamente ha conquistado la democracia a partir de, como diría un clásico de nuestros pensadores bolivianos, Zabaleta, no solamente a partir de la movilización de la masa, sino que ha construido culturalmente la democracia como una clave explicativa de la existencia social de los bolivianos y la organización, por lo tanto, también de sus instituciones. Entonces, este proceso de empoderamiento que se va dando justamente a partir de la década de los 80, en el que la gente cree que la democracia no solamente es ir a las urnas, sino también participar, me refiero concretamente a lo que apuntaba hace un momento, la democracia municipal, la democracia descentralizada del Estado, nos apunta que la democracia es producto del empoderamiento de la ciudadanía, es el producto de la conquista de los ciudadanos, es el producto de la conciencia de los ciudadanos para redefinir un nuevo tipo de país. Movilizaciones de indígenas, pero también de sectores urbanos, han orientado en la historia boliviana la organización, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente. La primera movilización de la que tenemos memoria sobre el tema de la Constituyente se da a principios de los años 90, pero la realización de aquello 16 años después, ¿no? Cuando todo el país, no solamente el mundo indígena, sino también el mundo urbano, entiende que la democracia y su profundización tienen que ver con una manera distinta de hacer las cosas, distinta de relacionarnos como sociedad, pero también de construir las instituciones. Entonces yo no lo veo al empoderamiento ciudadano como algo pernicioso, sino más bien como una posibilidad social que capitaliza las expectativas y los imaginarios del conjunto de la sociedad. Y eso es lo que justamente pasa en el país. Todo el desarrollo de la democracia es producto de las conquistas, no solamente indígenas, sino también urbano-populares. Y esta conquista de la totalidad social que empodera al ciudadano es lo que en este momento explica la naturaleza del poder y de las instituciones gubernamentales. Entonces, el empoderamiento sí es positivo, pero tiene sus límites. ¿Cuáles son sus límites? Las normas y las leyes que las instituciones del Estado ponen a la participación. Una cosa es participar y otra cosa es tomar decisiones y asumir las decisiones, que eso lo hacen las autoridades y los servidores públicos. Pero la participación como tal y su proceso de empoderamiento es una característica sustantiva de Bolivia. Forma parte de su capital social y dentro de lo que se entiende como paradigma, por ejemplo, de desarrollo humano, forma parte de una de las ventajas competitivas importantes de la sociedad boliviana respecto de otras sociedades. Entonces, el empoderamiento sí, con responsabilidad, por supuesto, construyendo instituciones. La democracia es el imperio de las instituciones, es la majestad de las instituciones, es la contención de una posible desviación de las masas respecto a la organización de la sociedad. ¿Quién va a contener
la energía de las masas son las instituciones. Por eso es importante entender que detrás de las instituciones está la sustancia de la democracia. Y esa sustancia de la democracia es la energía de la sociedad producida por las creencias, los valores, los imaginarios que una sociedad produce en una determinada época. Ahora, Luis, uno entiende respecto a que estas grandes movilizaciones, revoluciones de cambiar ciertas normas, ciertas instituciones se han dado por un concepto natural, ¿no? Porque tenían que darse, porque eran demandas históricas, etc. Pero también entiende Ludwig que hubo cierta vulnerabilidad a las instituciones, y ha habido ciertos teóricos también que han criticado que no se respeta la institucionalidad, no se respeta la normativa, entendiendo también como dos pilares fundamentales de la democracia, ¿no? Por otra parte, Ludwig, se ha hablado bastante respecto a las formas de hacer democracia, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado si el presidente Evo Morales en determinados momentos es democrático o no es democrático en hacer las cosas, en gestionar, en tener esa mano política respecto a las decisiones como gobernador las tiene que tomar, ¿no? Entonces, Ludwig, respecto a este tema, ¿no? Respecto a la vulnerabilidad de las instituciones y normas, respecto a que si tenemos un presidente democrático o no, ¿cómo has podido percibir estos elementos? Indudablemente, Evo Morales es un presidente de la democracia, es una figura central para entender el proceso contemporáneo del desarrollo democrático del país, indudablemente. Y es producto de las urnas, de las luchas sociales, de las movilizaciones sociales. Sin embargo, esta condición le plantea al presidente Morales, y le ha planteado siempre, la posibilidad de comprender que esta representación es para construir instituciones. El presidente Morales no podría tener la fuerza que en este momento tiene si es que no hubiese fortalecido de alguna manera las instituciones democráticas. Y de hecho, sí, yo diría incluso por inercia, de acuerdo al desarrollo democrático, eso se ha ido dando. Otra cosa es la conducta de quien gobierna el país y gobierna las instituciones. Y creo que ahí va la raíz de tu pregunta, es decir, comprender que las instituciones democráticas en un Estado de Derecho tienen que ver con el respeto y la garantía a las normas y las leyes que el propio Estado y la sociedad producen. Si eso se vulnera, eso no se respeta, entonces tenemos déficits de democracia, déficit institucional, y tenemos, ¿no?, límites marcados de la vida democrática. Y me parece que eso lamentablemente ha ido pasando los últimos años, cuando, y este es un tema también que lo estudié desde hace 2500 los clásicos, los teóricos de la democracia, cuando entiendes que las instituciones y el poder solamente pueden ser tuyos, ¿no? Y cuando desarrollas incluso las decisiones, no con la sustancia de la democracia, que son todos estos procesos culturales que he señalado, que están resumidos en principios y valores de la democracia, sino cuando entiendes que puedes ir más allá de aquello, puedes vulnerar aquello, ¿no? Puedes entender que las instituciones dependen de ti, que tú eres el poder, que tú eres el Estado, y que todo lo que la sociedad produce como colectivo, ¿no?, es producto de tu propia voluntad. Cuando eso lamentablemente pasa, y eso pasa porque tú te ciegas ante el poder tiene esa posibilidad de transformar esa visión, te hace creer que eres omnipotente. Cuando esa conducta, esa situación acontece, la democracia se erosiona y estamos frente a otras formas, otros regímenes políticos no democráticos. El totalitarismo, por ejemplo, y el autoritarismo surgen como rechazo a la voluntad colectiva, el rechazo al Estado de Derecho y a las garantías constitucionalmente otorgadas a la sociedad. Así surgen en cualquier parte del mundo regímenes autoritarios y totalitarios. Por tanto, la democracia, hacer una producción cultural, tiene estos límites que tienen que cuidarse y mantenerse por el bien de la democracia. Cuando aquello se vulnera, estás desarrollando otras formas de gobierno, otros regímenes políticos no democráticos. Eso es lo importante
de la democracia. La democracia te pone límites, le pone límites a la libertad. Mi libertad comienza cuando, mi libertad acaba cuando tu libertad comienza, por ejemplo. Le pone límites al poder, le pone límites a la forma de decidir las cosas. Se hace aplicando las normas, aplicando las leyes, no porque a mí me parece y porque yo tengo esa intención de hacerlo, sino porque hay un conjunto de procedimientos y normas que conducen mi camino. Cuando eso se vulnera, cuando eso no se entiende, entonces estamos frente a problemas de la democracia, a problemas de instituciones que pueden derivar en otras formas de gobierno, como el totalitarismo, como el autoritarismo. El presidente le tiene mucha fe en estas próximas elecciones respecto a la votación por el sí, por el no, para cambiar la Constitución y para que nuevamente se vuelva a postular, ¿no?, Morales. Y él lo veo muy confiado, primero, Ludwig. Segundo, de que él piensa que puede obtener más del 70% de votación, ¿no?, de respaldo. Pero ya abocándonos a este tema, Ludwig, ¿cuán democrático es llevar a un referéndum este tema, vulnerando primero la Constitución, porque se lo ha hecho, ¿no? Y, bueno, por una parte eso, ¿no? Pero la contraparte dice, pero dice, al final se está llevando un referéndum, entonces es democrático porque la ciudadanía va a ser quien va a decidir si va a ser por el sí o por el no, ¿no? Pero si bien eso es democrático, porque ir a las urnas es un momento democrático, ¿no, Luidín? Pero hay otro momento que no es democrático, por ejemplo, de cambiar la Constitución, ¿no? Por simplemente el hecho de llevar a una persona nuevamente al poder. Entonces, en este análisis, Ludwig, ¿cuán democrático es hacer este referéndum? A ver, aquí se plantea el siguiente problema, y bien que tocas esto, porque bueno, tiene que ver con la coyuntura y con la forma como estamos construyendo cultura democrática en el país. En realidad hay una serie de críticas que puedes hacer desde el ámbito normativo respecto al procedimiento que se está aplicando para conseguir que los actuales mandatarios puedan ser reelectos, ¿no? Porque esa es la intención. Pero en realidad no se está descuidando también un par de cosas centrales. Primero, que en términos de procedimiento no se trata, ¿no?, y esto tiene que ver con la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, no se trata de a conveniencia modificar la norma y modificar, ¿no?, dentro de las reglas del juego donde estamos desenvolviéndonos los bolivianos. Me explico. Toda modificación de la Constitución debiera ser posterior al plazo definido constitucionalmente y legalmente, ¿no? Pero en este momento, ¿qué se está haciendo? Se está aplicando una modificación para, de manera inmediata, ¿no?, beneficiar a los actuales gobernantes en la continuidad de sus cargos. Cuando cualquier modificación, y eso lo sabe cualquier estudiante de ciencias políticas, de derecho, cualquier modificación constitucional siempre tiene que ser posterior a los plazos establecidos en la administración del poder. Y eso es lo que no está pasando. En este momento hay un interés marcado del partido de gobierno del presidente Morales, que lo ha manifestado expresamente, al igual que el vicepresidente, de una continuidad en el mando, pero utilizando en este momento las mismas reglas del juego para beneficiarse y no para trabajar procesos futuros. Entonces, eso es un déficit, por supuesto, de la democracia, y es un problema de alta legitimidad que ha de hacer a la continuidad o no del presidente Morales y de su proyecto político. Pero por otro lado también está la manera de entender la democracia. La democracia no solamente consiste en ir a votar, en ir a elecciones, que eso es lo que mal se interpreta. Se cree que, bueno, con referéndums, con plebiscitos, ese es suficientemente democrático, y no es así. Los griegos, hace 2500 años, leían esto y para comprender la democracia como producto de una distorsión de la democracia. La democracia también puede distorsionarse, porque es una creación humana, y las instituciones son justamente las que te permiten que la democracia no se distorsione, sino más bien cumpla con aquellas reglas de juego definidas socialmente.
acordadas socialmente. Los griegos llamaban a una distorsión de la democracia la demagogia, y también a la irresponsabilidad de las masas en las decisiones políticas le llamaban oclocracia. Y me parece que algo de eso hay los últimos años, ¿no? Comprender que las masas movilizadas, los llamados sectores sociales, que bueno, se sabe que son el gobierno en realidad. Los sectores sociales son gobierno en este momento. Hay una distancia entre la sociedad civil que se organiza, ¿no?, en contraposición al gobierno. Esta idea de Estado integral, ¿no?, que trata de hacer de la sociedad civil gobierno, es una idea perniciosa. Está erosionando la calidad de la ciudadanía y la calidad de la organización y la autonomía de la organización de la sociedad. Entonces, la oclocracia, ¿en qué consiste? En la irracionalidad del pueblo para tomar decisiones. Por eso son muy importantes las instituciones. Yo no puedo decir a nombre del pueblo, ni puedo asumir decisiones a nombre del pueblo en contra de lo que socialmente estamos construyendo. Es decir, yo no puedo decir el pueblo me ha dicho que sea corrupto, ¿no? Yo soy corrupto porque el pueblo me ha dicho que sea corrupto, ¿no? Yo mato porque el pueblo me dijo que mate. Eso no puedo hacer, eso es oclocracia, ¿no? Entonces, la responsabilidad de un gobierno, de un gobernante, en un Estado de Derecho, con instituciones, con garantías estatales y garantías constitucionales, justamente es ponerle límites a esta participación, lo que señalaba yo al principio, ¿no? ¿Quién va a poner límites a esta participación y va a asumir la consecuencia de las decisiones? Va a ser el gobierno, o lo que se llama la sociedad política, ¿no? Por eso es muy importante esta distinción, sociedad civil y sociedad política, o si quieren, ciudadanos y gobierno, ¿no? Cuando quiero fundir ambas, que es lo que es una pretensión tipo García Linera, por ejemplo, leyendo a Gramsci, yo diría de manera distorsionada, cuando quiero hacer aquello, estoy quitándole la capacidad autónoma a la sociedad de criticar al gobierno, de criticar a sus instituciones y de trabajar procesos y modelos alternativos al desarrollo democrático de una época. Es decir, toda época produce su clave democrática, su representación democrática y su manera de entender la democracia. Y la democracia que hemos ido produciendo los últimos años los bolivianos es una democracia de empoderamiento, pero también de la construcción de instituciones fuertes. Y eso tiene que ver con la manera como hemos ido desarrollando el país, desconcentrando y construyendo a cada una de nuestras instituciones. Pero con actitudes y miradas como las de querer fusionar a la sociedad con el gobierno, anulando la posibilidad del ejercicio libre de la ciudadanía y de la sociedad civil, ¿no? Lo que nos plantea es un sistema más bien total, ¿no? Entonces ahí ya no hay posibilidad de ciudadanía, incluso, y eso es muy peligroso, porque no hay posibilidad incluso de plantear modelos alternativos al gobierno, ni posibilidades de crítica. Todos tendríamos que pensar de una sola manera, de una sola forma. Y algo de eso, lamentablemente, existe hoy en el partido de gobierno. Cualquier disidencia, cualquier idea, no vamos a hablar de proyecto porque en realidad todavía no tenemos un proyecto alternativo al discurso oficial, que es muy fuerte, vivir bien, por ejemplo. No tenemos algo que contrapese aquella idea. Aquel proyecto, digamos, de Estado o Estado plurinacional, pero voces alternativas, que sí las hay, muy dispersas, muy fragmentadas, que están en el escenario político, además al cobijo de lo que garantiza la Constitución Política del Estado, que es el pluralismo político. En ese país hay un derecho a la diferencia, hay una misión de la sociedad y el Estado de profundizar su pluralidad en todos los ámbitos. Cuando no entiendo esa pluralidad, ese derecho a la diferencia, y solo creo que existe un solo pensamiento, una sola forma de entender la realidad, de entender el Estado, en realidad estoy anulando la democracia y estoy trabajando un régimen totalitario, ¿no? Que quiero totalizar todo, uniformar todo y anular toda posibilidad de disidencia. Y eso es altamente peligroso. Eso demerita la democracia, daña la democracia,
y por supuesto, coarta todo tipo de expresión de libertad. Entonces, por eso decía, la democracia es una cultura. Mientras más plurales en este país seamos, más tolerantes con las diferencias seamos, además la diferencia en este país no producto de Evo Morales ni de la constituyente, producto de la expresión de la masa en general boliviana, la diferencia es un derecho. Ser diferente en este país es un derecho. La diferencia es un derecho. Ahora, y ese elemento cultural, ¿no? Tiene que enraizarse, no solamente enunciarse jurídicamente, sino trabajarse a nivel de instituciones y a nivel de las relaciones sociales, donde en realidad la democracia se va a realizar. La democracia no solamente es una institución o un conjunto de instituciones, ese es el esqueleto de la democracia. La democracia tiene carne, tiene sustancia, cuando todo lo que dicen las instituciones se practica en la realidad cotidiana. Por último, estos regímenes que intentan totalizar las cosas, que intentan anular diferencia, estos regímenes del pensamiento único a nombre de las masas, ese es el fascismo, ¿no? A nombre de las masas, Hitler declaró la guerra al mundo, ¿no? A nombre de las masas, Mussolini cometió las más grandes injusticias, y con consultas además, con plebiscitos, con referendos en esos países, a nombre de las masas. Por eso es muy importante los límites al poder. Y ahí, en los límites al poder, nos encontramos con una característica sustancial de la democracia, que es la alternabilidad en el manejo del poder. Muy sabio, eso desde hace 2500 años en el mundo occidental, pero también muy sabio en nuestras culturas, con la figura de la rotación en el mando. Ningún pueblo indígena en ese país, ¿no?, concibe que el poder pueda concentrarse eternamente en una persona, ¿no? Claro. Principalmente las culturas andinas son las culturas de la rotación. Hoy me toca gobernar a mí, pero mañana a ti, ¿no? Correcto. Y pasado a él y pasado a ella. Entonces, todos tenemos la posibilidad, ¿no?, de gobernar y decidir sobre el resto. Y esto que es muy importante, mira, se da en la cultura occidental, greco-latina, los orígenes de Occidente, los orígenes de la modernidad, pero también, fíjate qué curioso, en nuestros pueblos, ¿no? Los pueblos de esta parte del mundo. Ahora, Luis, y particularmente los andinos. Acabas de mencionar un punto bastante sublime de la democracia, que es la alternancia de poder, y sobre todo la fiscalización, ¿no?, cuando otro llega a ese poder al que ha dejado, ¿no? Y yo creo que tenemos los ciudadanos una responsabilidad enorme, Luis, este próximo febrero, ¿no?, cuando vayamos a decidir si apostamos nuevamente por la reelección o no del presidente Morales. Y por otra parte, Luis, yo me considero una persona democrática, me considero que la única manera de manejarnos es vía democracia, ¿no? Y creo que no le haría mal al país un cambio de aire, ¿no? Y me parece que también debía renovarse también, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, Luis, respecto a estas formas democráticas, ¿no? ¿No es que en algún momento se le ha dado mucho poder al MAS para que ahora esté donde esté y donde tiene ya aspiraciones más ambiciosas? A ver, un par de cosas sobre esto. Yo creo que cuando el MAS gana en el país con el 53.94%, hay una gran expectativa social respecto de un gobierno indígena y respecto de la construcción alternativa a un Estado neoliberal que estaba cayendo, que estaba realmente en una alta crisis. Entonces, esa gran expectativa, en realidad es una hiperinflación de expectativa, yo creo que ha sido muy grande para el propio MAS. El propio MAS no ha podido responder adecuadamente al conjunto de estas altas expectativas que tuvo la sociedad boliviana al otorgarle ese 53.94% al MAS. Es decir, fue mucha cosa para el MAS, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, los primeros años en los que el MAS posiciona su visión en el país, se confronta con la media luna, con estos grupos de poder que estaban cayendo, estaban siendo derrotados, etcétera.
esos primeros años que son los años del posicionamiento del MAS en la conducción del Estado, luego no tienen una natural continuidad en términos de proyecto político. Me explico. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se enarbolaba en este contexto del 53.94%? Que las prácticas originarias, ¿no?, se vuelvan prácticas estatales. Es decir, la lógica del ayllu, que es una lógica comunal, se expanda al Estado. Han pasado 10 años y no hay absolutamente nada de eso, ¿no? ¿Qué tenemos? Más bien un Estado con características eminentemente modernas. Un Estado que haya abandonado, ¿no?, un Estado y un gobierno que han abandonado toda esta misión que incluso constitucionalmente está planteada, que es la incorporación real de estas naciones que tiene el país, esta diversidad no solamente originaria, indígena, sino también urbana, en las estructuras del Estado. No hay eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Sectores que se han vuelto prebendales a nombre de los movimientos sociales, a nombre de los sectores sociales, y que tienen ahora, ¿no?, yo diría hasta el atrevimiento de hablar por todos, ¿no? Entonces, ¿no?, son sectores sociales y se cree que eso es el pueblo, y eso no es así, eso es parte del pueblo, es un sector de la sociedad. Pero se hace creer que, bueno, ese es el pueblo y se gobierna con el pueblo, y ese es el único pensamiento que vale, y esas son las únicas prácticas que valen. Entonces, toda esa serie de cosas han ido demeritando el proyecto, han ido desgastando el proyecto, y esta hiperinflación de expectativas no ha sido adecuadamente canalizada, no ha sido adecuadamente respondida hacia la sociedad. Entonces, si uno lee en términos comparados, a ver qué pasó en términos de lucha contra la corrupción hace 10, 15 años y qué pasa ahora, tienes en realidad la misma conducta, solo ha cambiado la forma de vestir, hablar y enarbolar una identidad. Aquí tenías blancos mestizos y aquí tienes indígenas, pero ambos con las mismas prácticas corruptas, ¿no? Indígenas incluso con muchísima más habilidad de corrupción que estos otros, ¿no?, venidos a menos, ninguneados. Sí. Perdón, respecto a esto lo que tú mencionas, ¿no? Dadas las condiciones y la sensación que uno tiene de que el partido de gobierno no tiene límites, pareciera que no tuviera límites, ¿no? ¿Estamos ante un régimen autoritario, centralista? Yo creo que estamos transitando, y esto hay que tener cuidado, y yo creo que es importantísimo reflexionar todo esto en perspectiva del referéndum del 21 de febrero. Es muy importante reflexionar, decía, el tema de las continuidades en el manejo del poder, ¿no? Porque la democracia es frágil en realidad, es una cultura frágil, es la cultura del límite, es la cultura del equilibrio, y los equilibrios pueden romperse fácilmente si es que no se cuidan sus instituciones, no se cuidan sus prácticas sociales. Entonces, la democracia puede degenerar en lo que se llama una democradura, es decir, una combinación de las prácticas democráticas con formas autoritarias. De las democraduras podemos pasar a regímenes totalitarios, autoritarios o dictatoriales, y eso es lo terrible, ¿no? Porque y eso lo puedo hacer además a nombre del pueblo. El pueblo me dijo que, ¿no?, vitaliciamente yo gobierne el poder. El pueblo me dijo que no me desprenda del pueblo, ¿no? La responsabilidad de quien gobierna, bueno, hablar de estadista creo que no amerita, pero la responsabilidad de quienes toman decisiones, de quienes gobiernan, justamente es ponerle un alto a aquello y mostrar la ruta, el camino distinto. A mí me pueden pedir muchas cosas. Yo tengo el poder, por eso soy gobernante, de definir claramente el rumbo, el norte, las rutas de las cosas. Y puedo poner, y eso incluso me puede afectar. Lamentablemente eso no está pasando ahora. Hay una ambición cada vez más creciente del poder, muy perniciosa, porque estos sectores que están comprometidos con altas acusaciones de corrupción aquí en la justicia, no les va a llegar si es que el partido de gobierno permanece 5, 10, 15 años o eternamente,
¿no? Va a erosionar socialmente a la democracia, va a erosionar a sus instituciones y podemos entrar a un proceso de inestabilidad, de desgobierno, de caos y otra vez una frustración de carácter nacional. Entonces es muy importante entender cuál es la responsabilidad de quien dirige, de quien gobierna, ¿no? Gobernar es educar, Humber, ¿no? Es una alta pedagogía democrática, porque estás en el punto alto de las cosas, en el punto de la visibilidad, es el que va a plantear el norte, la ruta por donde estamos yendo como sociedad. Y eso, aunque no te guste, porque las leyes limitan tu poder, hay que hacerlo. Y eso es lo que lamentablemente, este tipo de razonamiento, este tipo de conciencia, lamentablemente el gobierno no tiene. Ha perdido, el norte ha perdido el norte de esta responsabilidad democrática y más bien lo que quiere es reproducir los circuitos de poder que ya se han consolidado en el país, pero además estas conexiones absolutamente perniciosas, no transparentes contra, por ejemplo, que están ligadas a temas y escándalos de corrupción, que si un gobierno continúa 15, 20 años jamás se descubrirán. Entonces lo importante de la alternancia es que se va a poner, tiene que poner característica de la democracia, un alto aquel. Para que todos estos procesos anteriores realizados por el gobierno pueden ser evaluados, fiscalizados, ¿no? Entendidos socialmente, sancionados si es que vale el caso. Pero lo importante es que esa experiencia te ha de permitir reflexionar y avanzar como sociedad. Pero lamentablemente no estamos en ese escenario. ¿En qué escenario estamos? En un escenario de un continuismo, ¿no? Hasta ser posible que el presidente se reproduzca permanentemente, infinitamente. Esa es la tendencia. No solamente es llevar a Evo Morales al año 2025 y hacer de Evo Morales el presidente del Bicentenario. El proyecto del MAS es un proyecto, para empezar, hasta el año 2030. Y es un proceso caudillista, ¿no? El tema está, y justamente otra vez veamos la naturaleza de la democracia y sus instituciones, ¿qué pasaría si Evo Morales desaparece por alguna razón? Por supuesto, Dios no lo quiera, pero ¿qué pasaría? ¿No? Seguramente el gobierno entraría en crisis, pero lo peor, el rumbo de las instituciones que están girando a partir de la figura de Evo, también se quebrarían o mostrarían su punto altamente crítico. Entonces, ese es el peligro de no entender que la democracia, que uno forma parte de algo mucho más grande que socialmente se construye, que uno no es indispensable para la conducción de las sociedades. La definición sustancial también de la democracia es que todos podemos ser gobernantes, no hay aquí unos elegidos, unos cuantitos que son los que tienen que gobernar, ya sea indígenas, solamente los indígenas o solamente los mestizos. La última pregunta, ¿estamos ante un gobierno exclusivamente de las organizaciones sociales afines al partido de gobierno? No, yo creo que estamos con un gobierno que entiende el poder como una totalización a la sociedad y a partir de aquello el gobierno está desarrollando lógicas prebendales, clientelales, patrimoniales del poder. Estamos frente a ese tipo de gobierno. Sin embargo, la realidad es otra. No obstante tener esta relación de sectores sociales que se vinculan al partido de gobierno en la conducción de las cosas, tenemos una amplia diversidad de sociedad, ¿no? Que la democracia cuida, respeta por una mínima comprensión de la libertad individual y ciudadana en la conducción del Estado, la conducción de las cosas. Y creo que en ese sector de la sociedad que es plural, amplia, que está en el país, está la vitalidad todavía de la democracia y la crítica a todo régimen autoritario, totalizante, que quite las libertades de la expresión ciudadana. Entonces, ahí, en ese capital, en ese ciudadano de a pie, ¿no? Que no es agremiado, no está al calor de un sindicato, al calor de una junta vecinal, ¿no? O pertenece a varias organizaciones, ahí está la vitalidad de la democracia
Y ahí está el patrimonio de la democracia para proyectarse en el futuro. Es una democracia corporativa, se podría decir. Sí, efectivamente, tiene todas las características de las democracias corporativas, ¿no? Entonces, y aquí es muy importante para terminar, Humber. Se hace creer muchas veces que todo lo que estamos viviendo en Bolivia es una cosa espectacular, que no se ve en el mundo, que es otra cosa. Y muchos de los temas que estamos viendo le han planteado a la democracia también sus límites, así como también sus bondades. Perfecto. Bien, amigos, amigas, hemos llegado al final. Simplemente decirles que como conclusión, ¿no?, que evidentemente hubo una ampliación de la democracia, ¿no?, pero también hubo una vulnerabilidad a las instituciones, a las normas, que no eran normas antes del periodo de este partido de gobierno del MAS, sino de sus propias normas que habían diseñado respecto a la continuidad o no del presidente Evo Morales. Y por otra parte hemos visto también, amigos, respecto a la relación que tuvo el gobierno con las organizaciones sociales, la manera de gobernar con las organizaciones sociales, pero hemos visto cierto distanciamiento respecto a la sociedad civil, ¿no? Entonces vemos que hay figuras representativas y otras figuras que no necesariamente fueron representadas, ¿no? Y también, por último, vemos que hay una democracia corporativa de sectores sociales, ¿no?, pero que a nombre de todos simplemente se vela por los gremios, organizaciones, sectores, y la sociedad civil como individuo quizás sea el elemento más vulnerable en toda esta historia. Bueno, amigos, muchas gracias. Gracias, Ludwig, por estar Un gusto, Humber. en el canal. Eso ha sido Ciclos. Nos vemos hasta el próximo domingo. Gracias. Hasta luego.